Pues eso, pues me llamo María y soy de León, aunque cuando tenía 13 años pues me fui a Valladolid a estudiar. Vale, pues vine la primera vez, no sé si fue el verano del 2007, sí, fue el verano del 2007 y vine a hacer un curso de inglés, pero la ciudad me encantó, o sea, me enamoré perdidamente de la ciudad y después me fui a España pues a seguir, porque yo estaba estudiando químicas, pues me fui a seguir con la carrera, había hecho primero, me fui en el verano de primero a segundo que vine a Irlanda, hice segundo en España y después me volví para hacer otro curso de inglés, porque yo lo que hacía era pues eso, estudiar inglés y mi carrera. Y hice un curso de inglés muy triste en Bray, que salió fatal, o sea, eso era la desorganización, que es que no, o sea, no teníamos ni mesas en la clase, yo estaba en una silla sentada, ahí cogiendo apuntes como podía, y la verdad es que el curso muy mal. No aprendí nada de inglés como tal, y todo lo que dábamos, supongo porque los niveles estaban mezclados, yo ya lo sabía todo. Entonces dije, ya no hay más, ya no puedo aprender más. La cosa, me tengo que ir allí a estudiar a la universidad para aprender. Ya acababa de acabar la escuela de idiomas en España. Entonces dije, y estos cursos ya no me valen, pues para seguir aprendiendo tendría que irme allí a vivir. Y se lo dije a mi madre, mamá, ¿me puedo ir si me admiten a la universidad? Me dijo, sí, sí, y me admitieron. Cuando vine tenía novio, ya no lo tengo. Eso fue la primera cosa. Pues ha cambiado mi vida, en que yo conocía pues eso, mucha gente en España y te das cuenta que esa gente ha desaparecido, pues no siendo los verdaderos amigos que sí que es por email o que vienen y tal. O sea, ahora pues mira, me he quedado sin conocidos, sé quiénes son mis amigos y tal. ¿Cómo ha cambiado? Pues ya no veo a mi familia tanto. Tengo un hermano pequeño, pues no lo veo tanto. O sea, la relación con mi familia, pues eso sigue bien y seguimos muy en contacto, pero no estoy con. Vida cambia en el sentido de que los amigos españoles que me ha costado mucho tiempo encontrar, que ellos ahora sean como mi familia, o sea, que cuando yo necesito algo están ahí, que da igual la hora, tal, o sea, tus amigos se hacen tu familia. Lo que más me va era que ellos son helpful, que decimos, ellos realmente te ayudan y ¿sabes? Sí que se muestran pues contentos eso, son gente muy amable, o están contentos, pues es española, tal. Digamos que el ambiente, encontrarte en el ambiente ha resultado fácil, pero eso es como de primeras. Después, cuando ya quieres realmente o tener amigos o compañeros de clase, eso, llevo aquí 1 año y medio estudiando. Mis compañeros no me conocen, yo tampoco me sé sus nombres, nunca me hablan. La última vez hicieron una fiesta de clase, entonces todo el mundo se mandó un email y hubo una fiesta en un bar. Entonces yo fui. Claro, como a mí nadie me habla, dije, bueno, pues esta es mi oportunidad para make friends. Y fui, lo bueno que yo iba con 2 chicas amigas mías. Bueno, si no me han visto en clase, tampoco me han visto en el bar, porque o sea, creo que algunos saludaron así un poco y ya. O sea, lo más difícil de lo que es la cultura es la gente realmente, o sea, la gente, que es por lo que yo vine, porque me caían tan bien, les veía tan amables, tan amigables, y después no hay forma de llegarles, como que no se abren más. Pues sí, un hola y una sonrisa muy buena, pero ya. No, creo que es decir buenas noches, pero no lo voy a intentar. Pues eso, ves más pues que se habla inglés, o sea, si no has venido, tampoco creo que tengamos una visión muy, o sea, para pensar en ellos. Yo allí tenía una vida, o sea, pues muy monótona, o sea, lo que es levantarte, ir a clase, estudiar, ir con el novio, a veces con una amiga, y eso era mi vida, ir a mis clases de inglés y a mis clases de... Cada día me levanto a una hora diferente, porque incluso el horario en España, todos los días yo empezaba a las 8:30, de 8:30 a 1 hay clase, y además lunes, martes, miércoles y jueves era el mismo horario. Aquí las clases, pues a lo mejor tengo una a las 12, una a la 1, otro el miércoles pues empiezo a las 9, el jueves no tengo ninguna, pero el viernes a las 9 hasta las 12, pues desde que me levanto todo cambia, hasta lo que desayuno, porque aquí desayuno cereales y en España eso. Y aquí, por ejemplo, pues ya no voy a clases de inglés, pero sí que
tengo que hacer un doble esfuerzo porque mis clases son en inglés, entonces digamos que sigo estudiándolo. Y aquí no voy a clase de... bueno, sí que voy a clase de danza, pero aquí soy profesora de danza. En la sociedad de danza doy clase y luego en la academia también doy clase. Así que pues aquí trabajo y no voy con el novio, no lo tengo. Bueno, a mí en lo personal a mí me gusta aprender. Entonces, como mi carrera, que es lo principal que tengo en mi vida, el sistema educativo es muy diferente. Es la cosa que doy gracias a haber venido aquí, porque el sistema educativo, aquí los profesores quieren que aprendas, quieren que apruebes, si no vas a clase te mandan un email, oye, ¿por qué no has venido? O sea, si faltas una semana. Si no puedes entregar algo a tiempo porque no has podido, en España si yo llego y la fecha límite se ha pasado, te dicen, bueno, se pasó, vamos, ni lo intentes, es que ni se me ocurre ir a preguntar, ¿puedo entregarlo 2 días más tarde? O sea, no se me pasa por la cabeza. Y aquí no lo hice y no se me pasó por la cabeza ir y preguntar, oye, que no lo he hecho. No sé, y todo el mundo me dijo, o sea, mis compañeros me dijeron, pero vete y pregunta si puedes entregarlo más tarde. Y bueno, yo digo, ¿cómo voy a hacer eso? Pues a la semana vino el profesor y me dijo, oye María, ¿por qué no has entregado? Y yo, bueno, pues porque no me dio tiempo de entregarlo en la fecha límite y pues ya no lo entregué. Dice, ¿por qué no lo entregas mañana? Así, o sea, el profesor vino, o sea, porque quieren que... Dice, es que María, es muy importante que lo hagas. Digo, no, si está medio hecho, me falta acabarlo, pero como se pasó el deadline, pues eso, realmente estoy aprendiendo químicas, que es lo que hago, porque ves el esfuerzo. Tengo profesores que cada semana, porque cada uno dentro de la química da su parte, cambian. Dentro de la misma asignatura, pues dentro de la misma asignatura, en 4 meses tengo 8 profesores. Pues yo no sé cómo, pero cuando la semana acaba, que ha sido hoy que he tenido una tutoría, el profesor sabía los nombres de todo el mundo. En España yo estoy un año entero con los mismos profesores y sigo siendo 711670050. Creo que mi casa está en Irlanda, o sea, no visualizo España como mi hogar, aunque esta es tu familia donde realmente ves, pero cómo es la gente quitando su timidez y que les cuesta abrirse, pues aquí lo veo. Incluso la gente española en España va a su bola y aquí la gente española está, por lo menos mis amigos, está pues a ayudarnos unos a los otros porque estamos en el extranjero, porque tenemos esas cosas en común. La cosa es que yo estoy en clase y me entero de todo lo que dice el profesor y cuando quiero hacer una pregunta también la pregunto. O sea, no estoy diciendo que hablo inglés perfectamente, pero yo nunca he tenido problemas. Hasta ayer, que tuvimos una competición de danza y nos tuvimos que ir todos a Carlo, a Conti Carlo, y nos fuimos a Carlos, pues 10 chicos de 20 años, o sea, que son aquí como adolescentes, aquí cuando tienen 20 años son todavía adolescentes para mí, yo parecía su madre. Bueno, pues nos fuimos, o sea, que ellos como pues casi adolescentes, aunque tenemos esos 20 años, nos fuimos para allá todos. Y yo en clase hablo con la gente, cuando salgo y tengo que ir a comprar, tengo que hacer cosas, no tengo ningún problema. Iba en el autobús, yo no me enteraba de nada, pero de nada es de nada, de decir, ¿pero de qué estarán hablando? Bueno, hicimos la competición esta, que me lo desastre, hicimos la competición y tal, y nos volvimos. Llegué, que después de todo el mundo se fue de fiesta. Tenía tal cansancio después de haber estado 8 horas intentando entender lo que decían, que me fui a cama, o sea, caí muerta ahí de muerta. Así, problemas haciéndome entender, no tantos como para entender lo que dice. Que donde aprendo yo la jerga de esta gente, porque nadie se va para decirme, esto significa tal, pues ellos hablan y yo ahí lo miré en el diccionario, no viene. Pues nada, pues muchas gracias. Y nada, pues a ver si en la siguiente edición ya os cuento 7 amigos irlandeses.